la sal de la tierra, pueblo santo y especial. Aunque los pueblos murmuren, Diosito se va a vengar. Por siglos ocultaron al rostro del hombre que no va a salvar. Por eso no quieren que sepa tu verdadera identidad. Somos dioses en la tierra, por eso te quieren matar. Aunque tengamos evidencia, algunos no van a escuchar. El mundo le teme el emblema, nosotros a Dios nada más. Profeta causando problemas, a tu pastor charlatán. Dijeron que no éramos nada, una nación derrotada. Víctimas de la conquista, clama que soy propiedad. Seguimos sirviendo sentencia, de Deuteronomio señal. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. Despierta, 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 que Cristo tu nombre llama. Despierta, 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 regresa para tu identidad. Despierta, 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 tú eres santo y especial. Profetas enseñan en todas esquinas, tu herencia ahí aprenderás. Mi gente toda sigue dormida y es tiempo de levantar. Dios fue que nos tiró la herida, pero Él también nos va a sanar. Él fue que nos tumbó para abajo, Él también nos quiere elevar. Cuando Cristo Moreno regrese, con espada y furor va a llegar. Las naciones se hicieron unidas, ellos solo traman nuestra destrucción. No quiere que andemos arriba, por eso el pecado fue el que nos bajó. Regresa las leyes y los mandamientos, tu puesto arriba está mejor. Real Dios en mi gente latina, somos Israel, la nación que escogió. Una nación derrotada, víctimas de la conquista, clama que soy propiedad. Israel unido en Cristo. No somos grupo de odio. No estamos afiliados con ningún otro grupo israelita. Israel unido en Cristo es un movimiento no violento, basado en la Biblia. No aprobamos ni apoyamos ningún acto de violencia contra ninguna raza, etnia o género. Aconsejamos que si alguno escuchará o considerará de algún complot para causar daños a cualquiera que derrabe las leyes de la tierra, debe de contactar las autoridades apropiadas para tener conocimiento de cualquier posible amenaza, como está escrito en Levítico capítulo 5 y versículo 1. Shalom, shalom Israel. Yo soy oficial Nice. Aquí estamos en San Diego. Ok, en mi derecha yo tengo Soldado Tola. Soldado Todo. Ok. El tema de hoy de esta clase se llama los placeres de Dios y los placeres del pecado. Ok. So, saliendo de este mundo, de las maneras del mundo, ok, tenemos que entender que tenemos que saber lo que está agradable o los placeres de Dios, porque dentro de nuestra mente ya tenemos lo que fue enseñado del mundo, lo que está agradable del mundo. Pero viniendo en esta verdad, tenemos que cambiar, arrepentirnos nuestra mentalidad de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a lo que dice Dios en las escrituras, ¿ok? Vamos a leer Proverbios capítulo 3, versículo 5. ¿Ok? Proverbios capítulo 3, versículo 5. Vamos a empezar con esto. Este es el libro de Proverbios, capítulo 3 y versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón. So, la Biblia dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. no te apoyes en tu propia prudencia. Mucho tiempo nos gusta para entender o para pensar o hacer lo que nos amamos. ¿Me entiende? Léelo otra vez. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia. Mucho tiempo queremos hacer lo que
lo que queremos, ¿ok? Pero no lee la Biblia y dice, oh, ¿qué requiere Dios Correcto. de mí? ¿O qué te gusta Dios? ¿Qué le gusta a Dios para yo hacer, para servir a Él? Pero mucho tiempo hace lo que siente bien, ¿ok? Y esta es una mentalidad del mundo, ¿ok? ¿Sigue leyendo? Propia prudencia. Ajá. Reconsolidó en todos sus caminos. So tenemos que reconocer Dios en todos nuestros caminos, ¿ok? No el camino del mundo, ¿le? Y en la invenzaridad tus verdades. ¿Le? No seas sabio en tu propia opinión. So no debemos ser sabios en nuestra propia ¿qué dice? Propia opinión, ¿ok? Nuestro propio pensamiento. Porque mucho de tiempo es en contrario de lo que está diciendo la Biblia. Porque mira, en todo el mundo, en las redes sociales, en las televisiones, en las iglesias y todo eso, ¿ok? Esas son opiniones de ellos. Son opiniones porque no está de acuerdo con las escrituras. Y es lo que está enseñando a nosotros, siente bien. Y mucha de nuestra gente huía o sigue lo que siente bien, ¿ok? Pero es lujuria, ¿ok? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Codicia, ¿ok? ¿Ok? Es malos pensamientos, ¿ok? Que estamos enseñando, aprendiendo del mundo. Pero en esta verdad tenemos que cambiar y reconocer lo que está agradable y los placeres de Dios. ¿Ok? ¿Sigue leyendo? Teme a No. Jehová. Sí, ¿siguió? Y aparte del mal. So, tenemos que apartarnos del mal, de pecarlo. ¿Ok? De ahí, dame Tito 3:3. Tito 3:3. Porque tenemos que entender lo que es los placeres de Dios y huyemos de nuestros propios placeres, porque nuestros propios placeres, mucho del tiempo es pecado. ¿Ok? Lee eso. Este es el libro de Tito, Ujú. capítulo 3 y versículo 3. Lee. Porque nosotros también éramos en otro tiempo So, éramos en otro tiempo insensatos. Lee. rebeldes, Rebeldes, ok, no queremos escuchar a la Biblia, ok, a la palabra de Dios, ok, rebeldes a quién, a nuestros propios padres, ok, el gobierno, todo eso, ¿le? extraviados, Ajá, esclavados de consupetencias ajá, ¿y qué? y deletías, Deletes diversos. Hirikel, dame la definición de deletes. ¿Qué son delete? La definición. Lee eso. Esta es la definición de deleti. Ajá. ¿Quieres leerlo una o Sí, primero? uno. Deletación, Ajá. placer. No, el lado de M. Sí, señor. Ajá. Placer del ánimo. So, un delete es un placer del ánimo. ¿Ok? Lee. Deletación, Ujú. placer, So, esos son los sinónimos de delete. ¿Lee? gozo, Ujú. gusto, Ajá. agradado, Ujú. satisfacción, Satisfacción. ¿Lee? encanto, Ajá. goce, Ajá. fruición, Ajá. delicia,
embleso. So, todo está explicando que un deleite es un placer, es gusto, es satisfacción. ¿Ok? Un deleite de qué? De la carne. So, cuando está hablando Pablo, está hablando de los deleites del carne. ¿Ok? Pecado. ¿Ok? Lo que va a hacer la carne se siente bien. ¿Sí? Ok. Le da placer. ¿Ok? El placer. ¿Ok? So, lee Tito otra vez. Porque nosotros también éramos en otro tiempo Ujú, insensatos, Ujú. rebeldes, ujú, extraviados, ujú. esclavos de concupiscencias y deleites, Deleites diversos. Lee. viniendo en malicia Ujú. y enviada, aborrecedes y aborrecenamos Aborreciéndonos. unos a otros. So, Pablo está hablando aquí en a Tito, también a nosotros, diciendo, teníamos esos espíritus, caminos males, ¿ok? Nuestros deleites, ¿ok? Aborreciéndonos unos a otros, todo eso son placeres de la carne, ¿ok? No son placeres de Dios, ¿ok? Dame Ezra 10, un ejemplo. Sí, Ezra en la Biblia. Un ejemplo con nuestros antepasados. Los deleites de la carne, ¿ok? Y no son de Dios. Ezra capítulo 10, versículo 1. Es el libro de Esdras, Ajá. capítulo 10 y versículo 1. Lee. Mentirás, Mientras. obra Esdras, y hacía confesión Ujú, al llorando. llorando Ujú, y, postrándose. postrándose delante de la casa de Dios. Ujú. Se juntó a él una muy grande multitud de Ujú. Israel, hombres, mujeres y hijos, y lo lloraban el pueblo agruadamente. So, eso es durante el tiempo durante el cautividad de los persias ¿cómo se dice? Y medos. Los persias y los medos, ¿ok? Y estamos en nuestra propia tierra aquí, y Ezra está leyendo la ley, ¿ok? Y está leyendo las leyes que nuestra gente estábamos quebrantando, ¿ok? Sigue leyendo, versículo 2. Entonces respondiendo, Ujú, Zacanías, ujú, hijo de Janiel, ujú. de los hijos de Elam, Lee. él dijo, Y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado hemos pecado. Go ahead. contra nuestro Dios, Lee. ¿Qué pues, hicimos? Lee. pues tomamos mujeres extranjeras. ¿Tomamos qué? Tomamos mujeres extranjeras Lee. de los pueblos de la tierra. Nuestra gente tomaron mujeres extranjeros. Dame la ley sobre eso. Dame la ley. Ok, and then dame el primer video. Ok, so, ¿qué está haciendo en este tiempo? Nuestra gente están casando a las mujeres extrañas. Ok, dame la ley, Deuteronomio 7 y 3. Este es el libro de Deuteronomio, capítulo 7 y versículo 3. Ajá. No emparentarás Ujú, con ellas. ujú. Con No- ellas, las hijas de las otras naciones. ¿Le? No dejarás tu hija Ujú, no dejarás tu hija a su hijo, ujú. ni tomarás a su hija para tu hijo. So, no podemos dar a nuestros hijos y hijas a las otras naciones para casarse. No, es en la ley, es en la ley. Y eso
esto pasó durante el tiempo de los persios y ¿cómo se dice? Medos. Nuestra gente, los israelitas, ¿ok? Estaban cazando a las otras naciones, ¿ok? Regrésate al Ezra and then we're going to play the video. Este es el libro. Ezra 10 y 2. Sí, señor. Este es el libro de Esdras, capítulo 10 y versículo 2. Lee. Entonces respondiendo Secanías, Ujú. hijo de Janiel, de los hijos de Elam, él dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Ok, ¿qué fue el pecado? El matrimonio extraña. ¿Cómo se dice? El matrimonio interracial. Ok, es pecado. Ok, no es de Dios, ¿le? Mas, a pesar de esto, aún espera para Israel. ¿Por qué? Porque está leyendo la ley y ellos van a arrepentirse, ¿le? Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, ¿Le? que desparciemos Despediremos a todas las mujeres y los naciones, no, perdón, nacidos de ellas. So, ¿qué pasó? Nuestra gente, ok, ¿qué dice? Separaron de las mujeres extrañas, ok? Separaron de las mujeres extrañas que se casaron, ok? ¿Sigue leyendo? Según el consejo de mi Señor Ujú, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, ujú. y hágasen conforme a la ley. So, nuestra gente empezaron a guardar los mandamientos de Dios. Específicamente aquí en esta historia, ¿cómo se dice? Put away. Dejar a las mujeres extrañas, ¿ok? Pero, fíjese, nuestra gente piensa que, algunos de nuestra gente dice, a las otras naciones no quiere casar a las otras naciones, pero nuestra gente estaban haciendo eso. Es porque mirando a las otras naciones y es ¿cómo se dice? Lujuria. ¿Cómo se dice? Codicia. Codicia para acotarse con las otras naciones. Como hoy en día, nuestra gente piensa que está bien para tener sexo y casarse a las otras naciones. Ok, dame este video. Ok. So, este video es en inglés, las palabras están en inglés, pero dice en español, antes del efecto de la novia negra. Ok, so es un hombre de la otra nación tiene una novia de nuestra gente, ok, pero está hablando de antes tiene una novia de Israel, de nuestra gente, y después, durante su noviazgo. Pero, tócala. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué? So, eso es un idomita. Ok, antes tenía ok, pasa, pon paz. Con sí, más aquí. So, antes los picturas, antes, las fotos antes, es cuando el hombre blanco no tenía un novia negra, ¿ok? Pero después, ahora tenía una novia negra.
y está vistiéndose como un, está llamado negro, ¿ok? Tiene swag, ¿cómo se dice en español? Swag. Estilo, tiene estilo porque tiene una novia negra. Pero en la mente de ella, nuestra hermana aquí, ella piensa que está bien. Está bien para tener un hombre o un hombre idomita, un hombre cacástico. Es un lujuria. ¿Ok? Sí, dice eso. Sí, oficial, se siente que ya subió para arriba, Ujú, que ya está más mejor. ujú. Nuestra gente piensa que si casa una mujer o un hombre de la otra nación, va a subir su nivel en esa sociedad. Así es. Pero es pecado, no es de Dios. Es un placer del pecado. Dame otro, porque este es el hombre blanco. Dame el otro. El otro video. No, está bien. You can play it through and then play the other one. So, tiene un estilo, ok, porque tiene una novia negra. Pero es pecado, es una abominación. Es una abominación para tener una persona fuera de su propia gente. Y vamos a leerlo, pero tócala este. So, el mismo tipo de video es un hombre moabita, un hombre chino, ¿ok? El mismo, ¿ok? Antes de tiene una novia negra y después, pero pone play. Pausa. ¿Sí? ¿Ves? Él tiene un novia negra. Un novia negra. En la mente de nuestra hermana aquí, piensa que ella está haciendo bien. Se siente que superó, Ujú. se siente superior. Pero no, es en el contrario, porque es pecado. Es pecado para estar con una otra nación. Pero nuestra gente piensa, está bien. Nuestra gente odia a su propia gente cuando casarse a una persona afuera de nuestra nación. Dame eso en Tobit, capítulo 4. ¿Ok? En Ezra, acabamos de leer que cuando leímos la ley, que no debemos casarnos a las otras naciones, ¿qué hacemos? Dejamos a las mujeres extrañas, ¿ok? Porque dice la ley, ¿ok? Dame eso. Tobit. El libro de Tobit, Ajá. capítulo 4, va a querer el capítulo, Versículo 12. versículo 2, 12. 12. Ujú. Ten cuidado Ujú. de toda fornicación. So, la Biblia dice, ten cuidado de toda fornicación, toda fornicación. El matrimonio interracial es fornicación. ¿Ok? ¿Lee? Mi hijo, y sobre todo congre una esposa del linaje de tus padres. So, si usted un hombre, si es usted un hombre, tú debe casarse una mujer de las 12 tribus de Israel. Así es. Si usted una mujer, tú debe casarse un hombre de las 12 tribus de Israel. No de afuera de la nación de Israel. No de afuera de las 12 tribus de Israel. Ok, hay 12 tribus. Cualquier es tu tipo o de un hombre o una mujer, puede encontrarlo dentro de las 12 tribus de Israel.
¿Ok? ¿Sigue leyendo? No No, tome. no tiene que salir de su propia nación para encontrar una pareja o una esposa o esposo, ¿ok? Para casarse. No tiene que salir de su propia nación, ¿ok? ¿Lee? Y no tome una mujer extranjera como esposa, ¿Ves? ¿Sigue leyendo? cual no es de la tribu de tu padre, Ajá. porque somos los hijos de los profetas. Lee. Noé, Ajá. Abraham, Isaac y Jacob. So, Noé, Abraham, Isaac y Jacob se casaron de su propia nación. Una mujer de su propia Linaje. sangre, linaje. ¿Ok? ¿Lee? Recuerda, hijo mío, Ujú. que nosotros, padres, desde el principio, ¿Lee? incluso Ujú. que todos se casaron con esposas de sus propios parientes Ujú. y fueron bendecidos. ¿Fueron qué? Fueron bendecidos Ajá. en sus hijos. So, va a ser bendecidos cuando casarse su propia gente. No cuando casarse de afuera de nuestra nación. Sus hijos no va a ser bendecidos. ¿Ok? La Biblia dice, sus hijos va a ser bendecidos. ¿Ok? Si casarse su propia gente. ¿Ok? ¿Lee? Y su descendencia heredará la tierra. Ajá. So, y específicamente nuestras hermanas, cuando nuestras hermanas, ok, se casa un hombre afuera de nuestra nacionalidad, nación, un hombre blanco, un hombre chino o japonés o árabe, ok, sus hijos y sus hijas no son aparte de la nación de Israel. La heredad va a ser otra nación. Por eso la Biblia dice tenemos que casarnos dentro de nuestra gente. Entonces nuestra heredad queda con nosotros. Así es. No va a otra nación. ¿Ok? Sigue leyendo, versículo 13. Ahora pues, hijo mío, ama a tus hermanos. ¿Qué dice la Biblia? Ahora pues, hijo mío, ama a tus hermanos Ama a tus hermanos, lee. y no despreciar en tu corazón a tus hermanos. No ten odia para su propia gente. Si cuando casarse afuera de su nación, odia a su propia gente. ¿Ok? Usted el problema para nosotros, para la nación, porque no ama a su propia gente. Sigue leyendo. Los hijos y las hijas de tu pueblo, Ujú, a no tener una esposa de ellos, ujú. porque en el orgullo Ujú, está la destrucción ujú. y muchos problemas. Ajá. En la lascivia de esta, la decaída y gran necesidad, porque la lascivia es la madre de la hambruna. So, regrésate a Ezra y capítulo 10 y versículo 9. Este es el libro de Ok. Ezra. So, Capi- Tobit dijo, y también en Deuteronomio 7, nos dice que no podemos casarse a las otras naciones. ¿Ok? Si tiene esta lujuria para acostarse con las otras naciones, ¿ok? Tiene que arrepentirse en su mente. Es un placer de la carne, no es placer de Dios, ¿ok? Dios no está agradable con eso, ¿ok? ¿Lee eso? El libro de Ezra, capítulo 10 y versículo 9. Lee. Así todos los hombres de Judá Ujú, y de Benjamín se reunieron en Jerusalén ujú, dentro de los 3 días ujú. a
los 20 20. días del mes, Ujú. que eran los mes nuevo. No- Y noveno. noveno, gracias. Y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa Ujú. de Dios, temblando con motivo de aquel astuto y la causa de la lluvia. Sigue leyendo. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, Ujú. vosotros So, sabéis. toda la gente está escuchando a Esdras. Esdras va a leer lo que dice la Biblia. La lee, ¿ok? Lee. Vosotros habréis pecado, Ujú. por cuanto tomaréis mujeres extranjeras. So, Esdras está diciendo a la gente, ustedes pecaron contra Dios. Y está leyendo la ley. Está diciendo a la gente, pecaron contra Dios. Lee. Han dinado Ujú. así sobre el pecado de Israel. Ujú. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad. ¿Hace su qué? Y haced su voluntad. Dame la definición de voluntad. ¿Qué es voluntad? Voluntad. La definición. What are we reading? Eh, No, I want to read voluntad first. Voluntad. Go down a little bit. Esta es la definición Hold on. del. Go down a Oh, little bit. sí, señor. Keep going, keep going. Okay. All right. El fin, donde dice los sinónimos. Ahí está. Ok. Sinónimos de voluntad. Ok. Gusto. Gusto, ok. Pon clic gusto. Ok. Ahora lee el 3, ¿sí? Gusto. So, voluntad significa, o otra palabra de voluntad es gusto. ¿Qué significa gusto? Lee. Placer. ¿Qué? O placer. Placer o qué? Deleite. Deleite. Que se experimenta con algún motivo. Ujú. Que se recibe de cualquier cosa. Y los sinónimos son placer, gozo, satisfacción, deleite, deleitación, ¿ok? So, ese es el significado de voluntad. So, lee versículo 11 otra vez. El libro de Esdras, capítulo 10 y versículo 11. Ahora pues, dad gloria a Jehová tu Dios, Ajá. de vuestros padres, Ajá. y haced su voluntad. Hacer su voluntad, hacer su placer, ¿ok? El placer de quién? De Dios, no de su propio placer, porque su propia, en ese tiempo, ¿ok? Su propio placer, ¿qué fue? Casando a las otras naciones, a las mujeres extrañas. Pero Ezra está leyendo la Biblia, está diciendo, hey, no podemos casarse a las otras naciones, ¿ok? Hacer el voluntad de Dios, hacer su placer de Dios. ¿Qué es eso? Siguiendo. Y apartaos Apartaos. de los pueblos de las tierras Ajá. y de las mujeres extranjeras. Ese es el placer de Dios. Cuando nuestra gente lee la Biblia, está leyendo, oh, la ley dice eso, pero yo está haciendo el contrario. Ok, yo tengo que arrepentirme de la Biblia. Ok, yo tengo que apartar de esta mujer, porque ella es extraña, no es de mi propia nación. Ok, ese es el placer de Dios cuando arrepentirse y guardar los mandamientos de Dios. Ok, de ahí. Dame Salmos capítulo 40. Dame Salmos capítulo 40. Porque nuestro placer debe ser el placer de Dios.
no de nuestra propia placer, cuál es pecado, ¿ok? Como dice en Tito. Pero dame eso, El libro de Salmos, capítulo 40, ¿va a querer el 8? versículo 8, sí. Y él, hacer tu voluntad. So, está diciendo lo mismo en Esdras. Está hablando el rey David. ¿Qué dice? El hacer tu voluntad. Los placeres de Dios, ¿ok? ¿Qué es el voluntad de Dios o el placer de Dios? ¿Lee? Dios mío, me ha alegrado. Ajá, lee. Y tu ley Tú lee. está medio de mi corazón. So, en el medio de nuestro corazón debe ser los placeres de Dios, que es qué? Las leyes de Dios, los mandamientos, ¿ok? Cuando el placer de Dios no está en nuestra mente, ¿qué tenemos en nuestra mente? Nuestra propia placer. Dame eso en Marcos. Sí, Marcos 7. Cuando las leyes no están en medio de su corazón, ¿qué es en medio de su corazón? Vamos a leerlo. Este es el libro de Marcos, capítulo 7 y versículo 21. Ajá. Porque dentro del corazón de los hombres So, dentro del el corazón de los hombres, porque el corazón no es su órgano en su ¿cómo se dice? Chest? pecho, En su pecho, ¿ok? No está hablando de este órgano en su pecho, está hablando de su mente. Su mente, ¿sigue leyendo? porque dentro del corazón de los hombres Ajá. salen los malos pensamientos. ¿Ves? Los pensamientos salen de su mente, no sale de su órgano aquí en su pecho, ¿ok? Eso como sabemos, el corazón no es su mente. Lee del principio. Porque dentro Ajá. del corazón de los hombres De los corazones de todos nosotros, de todos los hombres, mujeres, niños, salen los malos pensamientos. salen malos pensamientos, ¿ok? Vamos a ver si esos pensamientos son los placeres de Dios, ¿ok? Lee. Los adulterios. Los adulterios. El adulterio no es el placer de Dios. Dios honra matrimonio. Dios, no va a leerlo. Dios honra matrimonio. Dios no honra fornicación. Dios no honra cuando nuestra gente está casándose a las otras naciones. Ok, el hombre blanco. Ok, la mujer blanca. Ok, la mujer china. El hombre chino. Ok, todas las naciones afuera de nuestra nación. Dios no está agradable con esto. Ok, sigue leyendo. Las fornicaciones. Ajá. Los homicidios. Todo esto son placeres de la carne que salen de nuestros pensamientos. ¿Lee? Los hurtos. Las arbicadas. Avaricias. Gracias. Las maldades. El hilgado. La lascivia. Ujú. La La envidia. envidia es un placer, un placer del pecado. ¿Ok? La envidia. Odia a su hermano. Odia a su hermana. ¿Ok? Es un placer del pecado. ¿Lee? La malidecia. La soberbia. Ujú. La insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. So, esas cosas, cuando en nuestra mente la ley no está en medio de nuestra mente, ¿ok? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos en nuestra mente? ¿Ok? Estas malos pensamientos, ¿ok? Que contaminan a nosotros, ¿ok? Esas son placeres del pecado. No son placeres de Dios. Pecado no es placer de Dios. ¿Ok? Dame eso en Eclesiástico capítulo 19, versículo 5. ¿Será así? Sí, Eclesiástico. 19, versículo 5. ¿Ok?
Tenemos que entender que nuestros placeres del pecado es contrario de los placeres de Dios. El placer de Dios es guardar los mandamientos. ¿Ok? ¿Lee? El libro de Eclesiástico, capítulo 19 y versículo 5. Ajá. Quien toma placer en maldades, So, ¿quién toma placer en maldades? Maldad, adulterio, fornicación, envidia, insensatez, ¿ok? ¿Ok? Lujuria, ¿ok? Todo esto, lee otra vez. quien toma placer en maldades Ajá. será condenado. Será condenado. En otra palabra, cuando Cristo regresa para la segunda venida y no se arrepiente de sus pecados, ¿ok? De su placer de maldades, no va a ser salvado de Cristo, ¿ok? Cristo va a matar a todo que toma placer en las maldades, ¿ok? So, la Biblia dice, léelo otra vez. Quien toma placer en maldades será condenado. ¿Sigue leyendo? Pero el que resiste placer contra su vida, Corona su vida, perdón. corona su vida. So, si resiste su propio placer, porque su propio placer es pecado, ¿ok? Va a ser recibir la vida eterna. Va a recibir la vida eterna si resiste su propio placer, ¿ok? Dame Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Este es el libro de Mateo, capítulo 7 y versículo 1. No juzgaréis para que no seas juzgados. ¿Es él quería? San Mateo 7, 21. Sí, señor. Este es Siete, el libro de Mateo, capítulo 7 Ujú. y versículo 1. Léelo. No todo, 21. 21, perdón. No todo el que me dice, So, no todo el que me dice que. Señor, Señor, ¿Ah? entrará en el reino de los cielos. So, si está confesando el nombre de Cristo, no todo que está confesado el nombre de Cristo va a entrar al reino de los cielos, la vida eterna, ¿le? Sino el que hace la voluntad. ¿El que qué? Sino el que hace la voluntad El que hace la voluntad. de mi Padre que está en los cielos. So, la única manera para entrar en el reino de los cielos, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Sus placeres de Dios tenemos que hacer. Mm. ¿Ok? La única manera. No puede tomar placer en maldades, su propio placer. ¿Ok? Placer de pecado. Si está haciendo maldades, ¿ok? No va a recibir el vida eterna. Sigue leyendo. 22. 22. Ujú. Muchos me dirán en aquel día, Lee. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Ajá. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Ujú. Y en tu nombre hacimos muchos milagros. Hicimos muchos milagros. So, Ento- esta persona estaba haciendo mucho trabajo, ¿ok? Enseñando en las esquinas, ¿ok? Echando demonios, ¿ok? Doblando folletos, cocinando en la cocina, ¿ok? Haciendo muchas cosas. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Cristo? y entonces le declaré, Ujú. nunca os conocí. Nunca os conocí. Esta versículo está, ¿cómo se dice? Scary. De miedo, terror. Este versículo es de miedo. ¿Ok? Pero sigue leyendo. Apartaos de mí, Apartaos de mí. hacedores de maldad. Espérate. El versículo 22. Esta persona estaba haciendo muchas cosas. Pero Cristo le dijo a esta persona,
Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque en la cara de la gente, ok, enfrente de la gente, esta persona sí está haciendo muchas cosas, enseñando, hace esto, hace ok, pero en secreto, ¿qué está haciendo? Su propio placer, su placer de maldades, Su propia voluntad, ¿verdad, su oficial? propia voluntad, no el voluntad de Dios, como dijo Cristo en versículo 21. ¿Ok? So es muy importante que tenemos examinarnos qué estamos haciendo. Porque podemos pensar en nuestra mente, yo estoy haciendo todo lo que tenemos que hacer. Correcto. ¿Ok? Haciendo todo lo que dice Dios y Cristo. Pero en secreto, haciendo cosas que nadie sabe. Pero Cristo sabe, Dios sabe lo que está haciendo en secreto, su propia placer, su propia voluntad. ¿Ok? Dame Juan 8:28. ¿Ok? Porque Cristo es nuestro ejemplo. ¿Ok? Para resistir las placeres del mundo, de maldades, ¿ok? Como que acabamos de leer en Eclesiástico 19:5, ¿ok? Cristo resistía su propio placer y hace el placer de Dios. Vamos a leerlo, Juan 8:28. Este es el libro de Juan, Ujú. capítulo 8 y versículo 28. 20. ¿28? Dame un momento. Sí, 28. Les dijo, pues Jesús, cuidado, ¿Cuándo? cuando llegares Cuando hayáis. levantado al Hijo del Hombre, Ajá. entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, So Cristo está hablando de su muerte, ¿ok? Por la cruz, ¿ok? ¿Sigue leyendo? sino que según me enseñó el Padre, así habló. So Cristo solamente habló lo que el Padre, el Altísimo, le enseñó, ¿ok? ¿Sigue? Porque el que me envió, So Dios le envió a Cristo, So Co- no hay Trinidad, ¿ok? Cristo no le envió a sí mismo, no. Dios, ¿ok? Le envió a Cristo al mundo, ¿ok? No hay Trinidad, ¿ok? porque el que me envió conmigo está. Ajá. Está en la misma espíritu, está ¿cómo se dice? Un acuerdo, ¿ok? Lee. Y no me ha dejado Ujú. solo el Padre. Lee. Porque yo hago siempre Cristo hace siempre, ¿sigue? lo que le agrada. Lo que le agrada a el Padre. ¿Ok? Cristo durante su vida, ¿ok? En la tierra, siempre le agrada el Padre, el Dios. ¿Ok? No hace su propio placer. No hace su propia voluntad. ¿Ok? Tenía una misión, ¿ok? Para salvar a su propia gente. No podía hacer su propia cosa, ¿ok? Dame Eclesiástico 19:19. ¿Ok? Cristo, ¿ok? Hace lo que le agrada a Dios, ¿ok? El libro de Eclesiástico, capítulo 19 Ajá. y versículo 19. ¿Lee? El conocimiento de los mandamientos del Señor es la doctrina de la vida. So Cristo tenía la doctrina de la vida, ¿ok? Cristo sabía los mandamientos, los leyes, lo que tiene que hacer durante su tiempo en la tierra, ¿ok? ¿Lee?
Y ellos que hacen Ujú. las cosas Ellos que hacen las cosas, ¿qué cosas? Aplicando los mandamientos, las leyes a su propia vida. ¿Ok? Cada día. No cuando se siente bien o cuando, cuando está conveniente para sí mismo. No, cada día. En cada tiempo. ¿Ok? ¿Lee? Ellos, que, perdón, que él le agradan. y ellos, lee del principio. El conocimiento de los mandamientos del Señor es la doctrina de la vida. Lee. Y ellos que hacen las cosas Todos nosotros que hacemos las cosas, los mandamientos, las leyes, que le que a agradan, Él le agradan. ¿Ok? Cuando estamos haciendo los mandamientos, ¿ok? Le agrada a Dios. ¿Ok? Dios le agrada con nosotros cuando estamos haciendo lo que enseñando a nosotros. ¿Ok? Cristo hizo lo mismo. Cristo hizo lo mismo durante su tiempo. Regrésate a Juan 8 y 20. hay 29. más. ¿Quiere Oh. que termine? Sí. Reciben el fruto del árbol de la Va a mortalidad. recibir el fruto del árbol de la inmortalidad, que está hablando del reino de los cielos. No va a morir para siempre. Vamos a vivir para siempre. Si hacemos los placeres de Dios, los mandamientos. ¿Ok? Now, regrésate a Juan 8 en 29 otra vez. Este es el libro de Juan, capítulo 8 y versículo 29. Ujú, Porque el que me envió conmigo está ujú, y no me ha dejado solo el Padre, ujú. porque yo hago siempre lo que le agrada. Cristo siempre hizo lo que le agrada a Dios. ¿Ok? Dame 1 Juan 3 y 4. Antes de eso, 1 Pedro 2, 21. 1 Pedro 2 y 21. ¿Ok? Porque Cristo es nuestro ejemplo. ¿Ok? Para resistir los placeres del pecado. Sí, dame eso. No, dame Hebreos primero. Hebreos 4 y 5. Porque alguien puede ser, oh, Cristo está perfecto, no vino a la tierra como nosotros. No, no es correcto. Cristo vino en la carne como nosotros. Ok, dame eso, Hebreos 4. El libro de Hebreos, capítulo 4 y versículo, ¿quiere el 5? 15. O el versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote Nuestro sumo sacerdote está hablando de Cristo, ¿le? que no pueda compararse de nuestras debilidades, De nuestras debilidades, nuestras cosas que estamos luchando en nuestra mente, los pecados que estamos luchando, ¿ok? Cristo puede comprender, ¿cómo se dice? Relate to? comprender, Cristo puede relacionarse con nosotros en nuestras debilidades. ¿Por qué? Sigue leyendo. sino un que fue tentado Cristo fue tentado, ¿le? en todo, según En todo. Lo que estamos tentados, ¿ok? Cristo fue tentado con las mismas cosas. Pero, como dice en Juan 8 y 29, Cristo siempre hace los placeres de Dios, lo que le agrada a Dios. ¿Ok? ¿Sigue leyendo? según nuestra semejanza, Ajá. pero sin pecado. Cristo no tenía pecado.
So, Cristo es nuestro ejemplo. Dame eso, 1 Pedro 2:21. Cristo es nuestro ejemplo para resistir nuestras propias placeres del pecado. Cristo nunca pecó contra Dios, ¿ok? Pero vino en la misma forma como nosotros. So, sí, podemos alcanzar la perfección como Cristo, pero tenemos que cambiar la manera de pensar, ¿ok? Tenemos que un deleite en la ley, ¿ok? No en los malos pensamientos que acabamos de leer en Marcos 7, ¿ok? Dame eso. 1 Pedro. El libro de 1 Pedro, capítulo 2 y versículo 21. ¿Es lo que Sí, va a querer? 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. So, Cristo padeció por nosotros. No pecó, ¿ok? Murió por nuestros pecados, todo eso, ¿ok? Padeció en esta tierra, ¿ok? Por nosotros, para nosotros. Y tenemos que padecer también como Él, ¿ok? Como dice, ¿cómo es más, ¿cómo se dice? Serviente. El serviente no es más de su maestro, ¿ok? Sigue leyendo. So, lo que padeció Cristo, tenemos que padecer lo mismo, ¿ok? Lee. Dejando ejemplo Dejándonos ejemplo, Cristo fue nuestro ejemplo. Cristo es nuestro ejemplo cómo vivir en esta tierra, ¿ok? Cuando hay mucho pecado, muchos placeres del carne, del pecado alrededor de nosotros, Cristo es nuestro ejemplo para resistir ellos. ¿Ok? ¿Sigue leyendo? para que sigas Ujú. sus pisadas. So, tenemos que seguir los pisadas de Cristo. ¿Ok? ¿Sigue leyendo? En cual no hizo pecado. ¿No hizo qué? No hizo pecado. Resistió los placeres de maldades. Resistió los malos pensamientos. ¿Ok? ¿Sigue leyendo? Ni halló pecado en su boca. Ujú. ¿Quién? Está bien, está bien. Sí, sí. So, Cristo fue nuestro Ejemplo. ejemplo. Dame Hechos 5:29. So, Cristo hizo las cosas que agradado a Dios. ¿Ok? Este es el libro de Hechos, capítulo 5 y versículo 29. Sí. Respondiendo Pedro Ujú. y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios Ajá, tenemos que obedecer a Dios antes de quién? antes que los hombres. Antes de los hombres, ¿ok? Primero de eso, ¿ok? Tenemos que escuchar y aplicar lo que está escrito en la Biblia. No que está enseñando a los pastores, a su mamá, a su papá que no creen en la Biblia. No, tenemos que obedecer a lo que está escrito en la Biblia. Tenemos que obedecer a Dios, ¿ok? Antes de los hombres. Si el hombre está hablando, pero no conforme a la Biblia, no conforme esto, como dice en Isaías 8, ¿ok? No vamos a seguir a él, ¿ok? Tenemos que obedecer lo que está saliendo afuera de la Biblia, ¿ok? Sigue leyendo. El Dios de nuestros padres ¿Ah? levantó a Jesús, a quien vosotros mataréis colgándole en un madero. Ajá. A este Dios ha exaltado su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel apartamiento
y perdón de pecados. So, Cristo, okay, cumplió su misión, okay, murió en la cruz para dar a nosotros, para dar a la gente de Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. Pero no fue fácil. Ok, dame Hechos 3 y 18. Ok, Hechos 3 en 18. Sí, señor. Este es el libro de Hechos, capítulo 3 y versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que habla antes de Lo que había antes. anunciado por boca de todos sus profetas. Ok, so los profetas, Daniel, Ezequiel, Habacuc, ok, Moisés, ok, Abraham, todos ellos profetizaron de quién, de Cristo, que va a hacer cuando anda la tierra, ¿le? Que su Cristo haba de padecer. Padecer. So Cristo padeció, ok, murió para nosotros. Nos dio arrepentimiento y perdón de pecados, ¿ok? Y todo esto, ¿ok? Fue agradado a Dios. Dame esto en Isaías 53 y versículo 10. So, Cristo padeció para nosotros, fue agradable a Dios. Cristo hace lo que quería a Dios. ¿Me entiende? ¿Sigue leyendo? El libro de Isaías 53, versículo 10. El libro de Isaías, capítulo 53 y versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Está hablando de Cristo, el cuerpo de Cristo, porque Cristo fue nuestro sacrificio, ¿ok? Cristo fue nuestro sacrificio y murió por nuestros pecados, ¿ok? Para darnos arrepentimiento, ¿ok? Pero los romanos, nuestra propia gente, ¿ok? Hicieron mucho mal contra él. Pero sigue leyendo. Pero la Biblia dice, Jehová quiso quebrantarlo, ¿le? Sujetándolo a padecimiento. Ajá. Cuando hay puesto su vida de expiación por el pecado. Ajá. Por arrepentimiento y perdón de los pecados, ¿le? Verá linaje. Verá por largos días. Ajá. Y la voluntad. ¿Y la qué? Y la voluntad Ajá. de Jehová será en su mano prosperada. So, la voluntad de Jehová, el placer de Jehová va a prosperar en la mano de Cristo. Por eso Cristo cuando andó la tierra, ok, cumplió su misión. No pecó, ok, resistió a los placeres del mundo, de carne, de las maldades. Cumplió esto, ok. Tenemos que hacer lo mismo, ok. Tenemos que seguir las mismas pisadas de Cristo y resistir los placeres del pecado, ok. De ahí, dame Eclesiástico 25, versículo 1. Ok, los placeres de Dios, ok, tenemos que aprender los placeres de Dios y cambiar y dejar de los placeres de pecado, nuestros propios placeres, ok, dame eso. Este es el libro de Eclesiástico, capítulo 25 y versículo 1. En 3 cosas yo fui embellecido. En 3 cosas yo fui embellecido. ¿Otra vez? Embellecido, ¿ok? Léelo otra vez. En 3 cosas yo fui embellecido. Ajá. Y puesto del pie hermoso en ambos delante de Dios
y los hombres Ujú, lee. y la unidad entre hermanos. La unidad entre hermanos. ¿Ok? So Dios le gusta la unidad en los hermanos. ¿Ok? Dame 1 Corintios capítulo 1 versículo 10. Dios ama la unidad. ¿Ok? Dios toma placer en la unidad de los hermanos. Dame eso, 1 Corintios capítulo 1 versículo 10. Este es el libro de 1 Corintios, capítulo 1 y versículo 10. Ujú, Os ruego, ujú. pues hermanos, Está hablando Pablo. Os ruego, lee. os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Lee. que habéis todas una, que habléis todos una misma cosa. So, todos vosotros que son creyentes en Cristo, ¿ok? Tenemos que hablar todos una misma cosa, ¿ok? Una persona no puede decir, oh, el día de reposo es domingo, pero otra persona está siguiendo la Biblia que dice el día de reposo es el séptimo día. Esta no es la misma cosa. Nadie puede decir, oh, podemos casarnos a otras naciones. Pero la Biblia de Mateo dice solo una esposa o una esposa. ¿Ok? Tenemos que hablar la misma cosa, lo que dice en las escrituras, tenemos que seguirlo. ¿Ok? No podemos hablar diferentes cosas. No es unidad. ¿Ok? ¿Lee? Que habléis todos una misma cosa Ujú. y que no haya entre vosotros divisiones. En que no hay entre vosotros, ¿qué? Divisiones. So, el opuesto de unidad es división. No debe ser divisiones entre nosotros, en nuestras congregaciones, o que entre los hermanos, entre las hermanas. Tenemos que ser en la misma mentalidad, ¿ok? No hay divisiones, ¿ok? Porque Dios toma placer en ¿qué? Unidad, no división. ¿Lee? Si no estés perfectamente unidos en una misma mente. Unidos en una misma mente. No podemos ser unidos en diferentes mentes. No va a servir. No va a servir. Tenemos que ser unidos en una misma mente. Lo que dice la Biblia, vamos a hacer. ¿Ok? No vamos a causar divisiones. ¿Le? Y en un mismo placer. Para hacer un mismo juicio. Ahora, de ahí, dame Romanos 16 y 17. Porque Dios toma placer en unidad. Pero hay personas que toman placer en ¿qué? División. ¿Ok? Vamos a leerlo. Romanos 16. Al lado de la misma. Romanos 16, versículo 17. El libro de Dios Romanos. toma placer en la unidad de los hermanos, ¿ok? Tenemos que ser unidos en la misma mente. Pero lee esto. Este es el libro de Romanos, capítulo 16 y versículo 17. Lee. Mas os ruego, hermanos, que os fijes en los que causan divisiones y trompezos en contra de la doctrina que vosotros habléis, aprendido y que los aprendéis de ellos. So, la Biblia dice, todas las personas que están dentro de la congregación, que están causando divisiones, ¿ok? Tenemos que Marcarlos. tenemos que marcarlos y tenemos que poner estas personas afuera de la escuela, la congregación. ¿Por qué?
Dios toma placer en unidad. Pero aquí tenemos una persona, una mujer o un hombre, ¿ok? Que está causando divisiones entre la gente, ¿ok? Esta persona tiene que salir, porque no tiene la misma mente. La misión tiene otra misión, ¿ok? Tiene su propia mente. Estamos tratando de, ¿cómo se dice? Construir a nuestra gente, ¿ok? Pero tenemos personas dentro de nosotros que va a causar divisiones. La Biblia dice, tenemos que marcar a ellos, ¿ok? Y no que dice, en apartarnos de ellos. No ten común con las personas que ahora están afuera de el cuerpo de la congregación y hablar con ellos. ¿Por qué? Él tiene que sentir, ¿cómo se dice? Ashamed? Reprocho. Vergüenza de sus acciones. ¿Ok? No dice, oh, está bien. No, usted, hermano, tú tiene un diablo, un espíritu de diablo, y tú tienes que arrepentirse. ¿Ok? Pero la Biblia dice, tenemos que marcar a ellos que causar divisiones. ¿Por qué? Dios toma placer en unidad. Unidad. ¿Ok? De ahí, dame Ezequiel 37. Porque las personas que no le gusta, no toma placer en unidad, pero toma placer en división. ¿Ok? No quiere Dame eso. El libro de Ezequiel, capítulo 37. Va a querer el Versículo 10. versículo 10. Sí, 10. Y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos. So, esa es Ezequiel. Está mirando una visión, ¿ok? De nosotros en los últimos días, ¿ok? ¿Lee? Y viraron. So, en un tiempo, nuestra gente fue muerte. How do you say we're dead? We were dead. Sí, fuimos muertos espiritualmente, ¿ok? No teníamos las leyes y los mandamientos dentro de nosotros. No estábamos aplicando los mandamientos y las leyes en un tiempo, ¿ok? Pero él dice, vamos a vivir. ¿Cómo? Porque ahora, en estos días, en este tiempo, la verdad está saliendo. Los profetas, nuestros obispos, nuestros diáconos, nuestros capitanes, está enseñando a nosotros, instruyendo a nosotros cómo aplicar los mandamientos. Estamos viviendo por guardando los mandamientos de Dios. ¿Lee? Y estuvieron sobre sus pies un extruedo ejército. Un ejército, ¿lee? Grande en extremo. So, Dios está tratando de construir o hacer un ejército grande en extremo. Somos el ejército, ¿ok? Grande en extremo. Así es. Pero el hombre que está causando divisiones, no toma placer en unidad, él va a ir contra No quiere la unidad del reino del norte y el reino del sur. ¿Ok? Dame eso en versículo 16. ¿Ok? Porque hay personas que dicen, los hispanos no son israelitas. Así es, Señor. Dice, todos los israelitas son negros. ¿Ok? Si está este color, usted no es un israelita. Así dicen. Sí, señor. Usted es un gentil. Así ¿Ok? es.
Pero ellos están equivocados. Porque los negros y los hispanos y los nativos americanos están llamados. Y nuestra gente que está esparcidos en todas las partes del mundo, que está ¿cómo se dice? Going through. Están pasando. Está pasando por las tribulaciones, por las maldiciones en Deuteronomio 28. Somos las 12 tribus de Israel. Así es, Señor. ¿Ok? Vamos a ser unidos en Cristo. ¿Ok? Unidos en la misma mente, los mandamientos de Dios. Pero hay algunas personas que no les gusta. No les gusta eso. ¿Ok? Piensa en su mente, oh, todos los israelitas son negros. Está bien. No. Los negros y los hispanos y los nativos americanos somos las 12 tribus de Israel. Vamos a ser unidos. Vamos a regresar juntos. ¿Ok? Lee eso. El libro de Ezequiel, capítulo 37 y versículo 16. Ajá. Hijo del hombre, Ujú, toma ahora un palo ujú. y escribe en él Mm. para Judá El reino de Sur, los está llamando negros, lee. y para los hijos de Israel, Ajá. sus compañeros. El reino del norte, lee. Toma después otro palo y escribe en él para José, So, ese es el reino del norte, José, lee. palo de Efraín, Ajá. y para toda la casa de Israel, sus So, compañeros. hay un palo del reino del norte, el reino del sur, y hay un palo del reino del norte, los está llamando hispanos y nativos americanos. ¿Ok? So, él va a poner a los dos palos juntamente. ¿Ok? Brinca al 23. Versículo 22. 22. Ujú. Y os haré una nación. So, Dios va a hacer los dos palos, ¿ok? Una nación. El reino del sur y el reino del norte va a ser una nación. Porque en el pasado hay una división, ¿ok? Fuimos divididos. Pero hoy en día vamos a ser unidos. Esta es la unidad de los hermanos. Los negros y los hispanos y los nativos americanos somos hermanos. Dios toma placer en la unidad. ¿Ok? Vamos a ser una nación. Somos una nación hoy en día porque estamos guardando los mandamientos y nuestro líder es Cristo. Sigue leyendo. En la tierra, en los montes de Israel, Lee. y un rey Un rey es Cristo, nuestro rey es Cristo, lee. será a todos ellos por rey. ¿Ok? Tenemos un rey, es Cristo, el Mesías negro, lee. Y nunca más serán dos naciones. Nunca más vamos a ser dos naciones. No, vamos a ser unidos. Vamos a ser unidos. ¿Ok? ¿Lee? Y nunca más serán divididos Ajá. No vamos a ser divididos. en dos reinos. Vamos a hacer un reino, y vamos a reinar a todas las naciones como una nación. Y nuestro líder, nuestro rey es Cristo. Pero ese es el placer de Dios, la unidad, ¿ok? La unidad de los hermanos, la unidad de las dos naciones, ¿ok? El reino del sur y el reino del norte, ¿ok? Ahora, dame Eclesiásticos 25:1 otra vez. Este es el libro de Eclesiásticos, Ujú. capítulo 25 y versículo 1. En tres cosas Ujú, yo fui embellecido ujú, y puesto de pie ujú. hermoso en los ambros Los hombres. delante de Dios. Ujú. Y los Los- hombres, perdón, ¿Dónde está? Eh, Lee otra vez. sí señor, en señor. tres cosas yo Ajá. fui embellecido Lee. y puesto de pie Hermoso. hermoso Ajá. en ambos delante de Dios. Lee. Y los hombres, Lee. la unidad entre hermanos. So, Dios toma placer en la unidad entre los hermanos. ¿Ok? Lee.
El amor por el prójimo. El amor por el prójimo. ¿Qué es el amor del prójimo? Dame eso. El Levítico. Levítico 19. ¿Ok? Porque esas las cosas que Dios toma en placer. ¿Ok? Léelo. Este es el libro de Levíticos, capítulo 19 y versículo 17. Ujú. No aborrecerás a tu hermano en Ujú. tu corazón. En tu mente, no podemos tener odio en nuestra mente a nuestro propio hermano o hermana. ¿Le? Razonarás Ajá. con tu prójimo Ujú. para que no participes de su pecado. So tenemos que corregir a nuestra gente cuando está en medio de pecado. Ese es amor, ¿ok? Y es odia, ¿ok? Cuando ve a su hermano está pecando Sí. y no dice nada. Tola está pecando, pero yo no digo nada. Yo no veo. Yo no lo veo. No, tenemos que corregir a nuestra gente, ¿ok? ¿Por qué? Hay un juicio si no aplique los mandamientos a su vida. Mm. Y si te amo, Sí, ¿ok? Yo voy a corregirlo, sí, señor. ¿ok? Yo voy a corregirte. Porque yo amo, yo no quiero que recibir el juicio de Dios, el juicio de Cristo. No es amor. ¿Ok? Amor es corrigiendo a su hermano de su pecado. ¿Le? No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Ujú. Sin- Vemos eso en nuestra comunidad. Dale luz. ¿Ok? Tiene vengar, vergüenza. ¿Cómo se dice? ¿Vergüenza? Revenge. Vengar. Venganza, ¿ok? En nuestra comunidad, los gangas, ¿ok? Los pandillas, ¿ok? Todo es lleno de odio, ¿ok? ¿Sigue leyendo? Si no amarás a tu pueblo, a tu prójimo, ¿Ah? Como a- Tenemos que amar a nuestro prójimo, ¿le? como a ti mismo. So Dios toma placer, ¿ok? Dios toma placer en el amor de los hermanos, de su prójimo, que es su hermano. ¿Ok? Su prójimo y su hermano o hermana es su prójimo. ¿Ok? Dios toma placer cuando estamos corrigiendo a unos u otros, acuerdo de lo que está escrito en la Biblia. ¿Ok? Dame 1 Macabeos capítulo 4 y versículo 38. ¿Ok? El amor de su prójimo. El amor de su prójimo. Dame eso. Sí, señor. Este es el libro de 1 Macabeos, capítulo 4 y versículo 38. 38. Ujú. Y con bando ellos vieron en santuario deslodado y el altar profanado Ujú. y sus puertas quemadas y sus abartos arbustos creciendo Creciendo. y las cortes como en un bosque Ujú. o en una de las montadas y las cámaras de los sacerdotes derribadas. So, ¿qué está pasando? Okay, so los griegos profanaron a nuestro santuario, okay, nuestro templo, okay. So, nuestra gente está viendo a nuestro santuario y como destruido, okay, ¿sigue leyendo?
Ellos rompieron Ujú, sus vestuarios, ujú, sus vestidos. Le Hicieron. hicieron grandes lamentaciones. Estábamos llorando porque nuestro templo fue profanado por las manos de los griegos. ¿Le? Y enseñaban ciencia sobre sus cabezas. Ujú. Y se postraron sus rostros al suelo Ujú. y soplaron una alarma con las trompetas y clamaron al cielo. Ujú. Entonces Judas Entonces Judas le nombró a ciertos hombres para luchar contra los que estaban en la fortaleza, hasta que él había limpiado el santuario. ajá, Así el que eligió sacerdotes de irreprochable irreprochable ujú, conversaron conversación. tales como él se complacen en la ley. So Judas, okay, encontró a los sacerdotes, a las personas que se complacieron en la ley. Se complacieron en la ley, ¿ok? Tomaron placer en la ley, esos sacerdotes que va a fortalecer el santuario. El punto es que tenemos que tomar placer en la ley de Dios como nuestros antepasados. Porque cuando todos nosotros estamos en la misma mente, ¿ok? Y estamos complaciéndonos en la ley, vamos a crecer nuestra nación. Porque tenemos la misma misión. ¿Ok? Dame eso dame Malaquías 3:16. ¿Ok? Porque la Biblia dice, los sacerdotes, ¿ok? De irreprochable conversación. Su conversación fue, está en la ley de Dios, en lo que tenemos que hacer para crecer a nuestra gente. ¿Ok? El Dame libro, eso, Malaquías 3:16. el libro de Malaquías, capítulo 3 y versículo 16. Esa es una ley. ¿Le? Entonces los que teman Los que teman a quién? a Jehová A Jehová. Teman a Jehová. ¿Qué significa eso? Guardando los mandamientos de Dios. ¿Ok? Tomando placer en la ley, en los mandamientos de Dios. ¿Le? hablaron cada uno Ajá. a su compañero. Ajá. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová. So, Dios está mirando a nosotros cuando estamos hablándonos a uno y otros. ¿Ok? ¿Sobre qué? Sobre las leyes, sobre la misión, sobre las obras que tenemos que hacer. ¿Ok? Dios toma placer con nosotros cuando nuestra conversación es en las obras. ¿Ok? Pero tenemos que tener, ¿ok? Una mentalidad de placer en las leyes como los sacerdotes durante el tiempo de los griegos. ¿Ok? Ellos tenían placer en la ley y su mente fue en las obras, ¿ok? Que teníamos que hacer. ¿Ok? Dame Hebreos 13:16. Hebreos 13:16. Este es el libro de Hebreos, capítulo 13 y versículo 16. Ujú. Y de hacer bien. Dame un momento, dame un Sí, momento. este es el libro de Hebreos. Dame un momento. Sí, señor. Ok, lee. El libro de Hebreos, capítulo 13 y versículo 16. Ajá. Y de hacer bien Y de hacer bien, lee.
y de la ayuda mutua, no los olvidaréis, porque te dales sacrificios, se agrada a Dios. So, cuando estamos en comunicación con uno a otros, ¿ok? Dios está agradado a Dios. ¿Por qué? Él está luchando contra sus pecados. Mm. Yo estoy luchando contra mis pecados o mis tribulaciones o cualquier. Cuando estamos en comunicación, podemos leer las escrituras, ayudar a unos y otros. Estamos batallando el espíritu de lujuria o del odio. Ok, hey, leamos la Biblia, leamos las leyes para ayudar a nosotros, para corregir los malos pensamientos en nuestra mente. ¿Ok? Esta lo que vamos a hacer para ayudarnos. ¿Ok? Pero si está en su propia casa, en su propia mente, haciendo nada y no está pensando que su hermano o su hermana está pasando en cosas difíciles, ¿ok? Está luchando en sus propios espíritus. Tú no estás pensando que tú puedes ayudar a su hermano y prevenir, right? Prevenir a su hermano de qué? De cometer pecado. Pero la Biblia dice, lee el fin, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Cuando sacrificar su tiempo, ¿ok? Para hablar con su hermano o su hermana que está pasando Tribulaciones. en sus tribulaciones, ¿ok? Está agradado a Dios. Dios le gusta, Dios toma placer cuando estamos ayudándonos a unos y otros. Dice en Eclesiastes 25:1, dice, el amor de su prójimo. Es el amor de su prójimo cuando está comunicando con su hermano, sus hermanas, ¿ok? No está pensando en sí mismo, oh, yo estoy bien, todo está bien, ¿ok? Y no está pensando de su hermano, ¿ok? Lee Eclesiásticos 25:1 otra vez. Lee otra vez. Este es el libro de Eclesiásticos, capítulo 25 y versículo 1. En 3 cosas yo fui embelecido y puesto de pie hermoso, en ambos delante de Dios y los hombres, la unidad entre hermanos. La unidad entre los hermanos, lee. El amor en el prójimo. El amor por el prójimo, lee. Un hombre y una esposa y su esposa que están de acuerdo entre sí. So, Dios también toma placer cuando un hombre y su mujer están de acuerdo entre sí. ¿Ok? Dame eso en Efesios capítulo 5. Porque en algunos matrimonios no hay, ¿cómo se dice? Agreement. No hay paz. No hay paz. Porque la mujer no quiere tocar su papel o el hombre no está tocando su papel. Hay división, no está en acuerdo. Pero Dios toma placer, ¿ok? Le gusta cuando el hombre y su esposa están en acuerdo. Lee eso, Efesios 5. El libro de Efesios, capítulo 5. ¿Va a querer el 22, señor? 5, versículo 22. Sí, señor. Las cosas que están... Las casadas que están sujetas a sus propios maridos
como al Señor. So, eso es lo que tenemos que ser en acuerdo en el matrimonio. La mujer tiene que sujetar a quién? A su propio Marido. esposo, marido. ¿Ok? Pero cuando la mujer no está en acuerdo de eso, porque ella toma placer en el mundo, ella está mirando a Basketball Wives, a los Kim Kardashian, está escuchando a quién? What's her name? ¿Cómo se llama? Las cantantes mujeres. Las mujeres, Sexy Red. Sí. ¿Quién más? Nicki Minaj. Porque ellos, su esposa está escuchando a lo que diciendo las mujeres cantantes. Ujú. Pero está contrario en la Biblia. Es una razón que su mujer no va a sujetar a su propio marido. Pero ella tiene que arrepentirse. ¿Ok? ¿Lee? Versículo 23. Ujú, Porque el marido Ujú. es la cabeza de la mujer, ujú. así como Cristo es la cabeza de la So, iglesia. el hombre es el líder, es la cabeza de la mujer en el matrimonio. ¿Ok? La mujer tiene que entender eso. Los dos tienen que entender eso. El hombre es el líder. ¿Ok? La mujer tiene que seguir a su esposo. Como el hombre tiene que seguir a Cristo. Es en orden. Dios toma placer en un orden. ¿Lee? A cual es su cuerpo Ujú. y él es su salvador. ¿Lee? Así que, Brinca el 28. versículo 28, así también los maridos deben de amar a sus mujeres. So, los hombres tienen que amar a su esposa. ¿Lee? como a sus Como mismos a sí mismo. O como sí mismo. ¿Lee? cuerpos. Ajá. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Ok. Ahora, el hombre tiene que amar, ok, amar a su esposo como Cristo amar la iglesia, a nosotros, ok. Tenemos que cuidar a nuestras mujeres de acuerdo a las escrituras, ok. Y el hombre tiene que tocar su papel, ok, como el líder para el hogar y la mujer tiene que tocar su papel como el ayuda para su marido. ¿Ok? De ahí, dame segunda Timoteo, no, dame Eclesiástico capítulo 19, versículo 19. Otra vez. Este es el libro de Eclesiásticos, capítulo 19 y versículo 19. Ujú, El conocimiento de los mandamientos ujú, del Señor es la doctrina de la vida. ujú. Y ellos que hacen las cosas que le agradan recibirán el fruto del árbol. Sí, si hacemos los mandamientos y las leyes y si aplicamos los mandamientos y las leyes a nuestras vidas, están agradados a Dios. ¿Ok? Dios toma placer con todos nosotros que está guardando los mandamientos. Porque esa es su voluntad. ¿Ok? Voluntad para nosotros. ¿Ok? Dame segunda Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10. Segundo Tesalonicenses 3 y 10. Casi terminados. Segundo a primer. Segundo Tesalonicenses capítulo 2 versículo 10. Capítulo 2 versículo 10. Allá. Este es el libro de segundo Ajá. Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo, ¿cuál, perdón?
versículo 10. Versículo 10. Y con todo engaño Ujú, de iniquidad ujú, para los que se pierden, ujú, por cuanto no recibieron el amor de la verdad ujú. para ser sabios. So, hay dos partes de nuestra gente. No va a recibir la verdad para ser salvo cuando Cristo regresa para la segunda vida. ¿Ok? Porque ellos fue engañado por quién? Por el hombre blanco, por las mentiras que las iglesias están empujando a nuestra gente, los políticas, los distracciones, todas las cosas va a engañar a algunos de nuestra gente y ellos no van a recibir la verdad para ser salvo. ¿Le? Pues esto Dios les enviará en poder Engañoso. engañoso para que crean la mentira. So, Dios va a enviar un poder engañoso sobre nuestra gente para ellos creer una mentira. Creer que Cristo es un hombre blanco, que Dios es blanco, que podemos casar a otras naciones, podemos fumar marihuana, no tenemos que guardar ningún mandamiento, ¿ok? Nuestra gente va a creer una mentira porque ellos son engañados. ¿Le? A fin de que sean condenados Ujú. todos los que no creyeron a la verdad. So va a ser condenado si no creen la verdad, ¿le? Si no se complacieron en la injusticia. Si se complace en injusticia o pecado, no va a ser salvo. No va a creer la verdad. Cristo no va a regresar para salvar a ti. Porque tú crees en una mentira. Porque tú se complace en qué? Pecado, adulterio, fornicación, fumando drogas, ¿ok? Casando a las otras Naciones. naciones, ¿ok? Guardando el odio de su propia gente, causando divisiones, ¿ok? Porque se complace en estos, no va a ser salvado, ¿ok? So, de ahí, dame Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos 13, 19. So, Cristo es nuestro ejemplo. Cristo resucitó los placeres del pecado. Y nosotros en nuestro camino, ¿ok? En esta verdad, tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que seguir las pisadas de Cristo, ¿ok? Tenemos que tomar placer en lo que dice Dios, ¿ok? ¿Le? Este es el libro de Hechos, Ujú. capítulo 13, y va a querer el versículo 19. 19. Ujú. Y habiendo destruido 7 naciones, No, Hechos 3, 19. sí, Es 13. Hechos 3. perdóneme, señor. Hechos 3. Hechos 3. Perdón, señor. Este es el libro de Hechos, capítulo 3 y versículo 19. Lee. Así que arrepentíos Tenemos que arrepentirnos, lee. y convertidos Tenemos que convertirnos a qué? Dame Salmos 19, versículo 7. Salmos 19 y versículo 7. ¿Qué tenemos que convertir? ¿A qué tenemos que convertir? ¿Ok? Este es el libro de Salmos, capítulo 19 y versículo 7. Ujú. La ley de Jehová es perfecta, Todas las leyes de Dios son perfectas. ¿Lee? que convierte, ¿Qué? que convierte La ley de Dios va a convertir, ¿qué? el alma. Va a convertir nuestras almas. Va a cambiar
nuestros malos pensamientos, nuestros placeres de maldad, a lo que quiere Dios, a los placeres de Dios. Las leyes van a cambiarnos. ¿Ok? ¿Lee? El testimonio de Jehová es fiel, ¿Lee? que hace sabio al sencillo. Va a ser sabio, no va a ser, ¿qué dice? Sabio al sencillo. No vamos a ser sencillo, ¿ok? Creyendo en una mentira, ¿ok? Se complace en pecado. No va a ser como así. Vamos a ser convencido a qué? A los mandamientos de Dios, los placeres de Dios, ¿ok? Regrésate a Hechos. El libro de Hechos, capítulo 3 y versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Para que qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Y eso lo que queremos. Queremos que nuestros pecados son borrados. ¿Por qué? Porque dejamos de nuestros propios placeres y estamos guardando los placeres de Dios. ¿Lee? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refugio. Esta está hablando durante la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo regrese para la segunda venida, ¿ok? Va a salvarnos si arrepentirnos, si convertirnos de acuerdo a los mandamientos, si estamos haciendo, si estamos tomando placeres o placer en lo que Dios quiere, ¿ok? Entonces de ahí vamos a concluir esta clase. Ok, we got the Booster Club. Ok, dame eso. Ok, únete al IUIC, grupo de apoyo hoy. Envíanos un correo electrónico o done a través de PayPal para ayudarnos a viajar. Ok, IUIC.fundraising@israelunite.org. Necesitamos tu ayuda para ir más lejos que nunca. Ok, apóyanos para nuestro liderazgo. Viajan a todas las partes del mundo. Ok, con eso decimos shalom. Shalom. Somos la sal de la tierra, pueblo santo y especial. Aunque los pueblos murmuren, Diosito se va a vengar. Por siglos ocultaron al rostro del hombre que no va a salvar. Por eso no quieren que sepa tu verdadera identidad. Somos dioses en la tierra, por eso te quieren matar. Aunque tengamos evidencia, algunos no van a escuchar. El mundo le teme el emblema, nosotros a Dios nada más. Profeta causando problemas, a tu pastor charlatán. Dijeron que no éramos nada, una nación derrotada. Víctimas de la conquista, clama que soy propiedad. Seguimos sirviendo sentencia, de Deuteronomio señal. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. Despierta, 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 que Cristo tu nombre llama. Despierta, 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 regresa para tu identidad. Despierta, 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 tú eres santo y especial. Profetas enseñan en todas esquinas, tu herencia ahí aprenderás. Gente tú sigue dormida, y es tiempo de levantar. Dios fue que nos tiró la herida, pero Él también nos va a sanar. Él fue que nos tumbó para abajo, Él también nos quiere elevar. Cuando Cristo Moreno regrese, con espada y furor va a llegar. Las naciones se hicieron unidas, ellos solo traman nuestra destrucción. No quiere que andemos arriba, por eso el pecado fue el que nos bajó. Regresa las leyes y los mandamientos, tu puesto arriba está mejor. Reales de 8 latina, somos Israel, la nación que escogió.